Bien, y seguimos la conversación y ahora nos acompaña el analista internacional Fernando Wilson de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, están pasando cosas importantes en la región y una de ellas es que este domingo asume Javier Milei como presidente en Argentina. ¿A qué cosa hay que estar atento del domingo? ¿Cuál te parece que van a ser los principales hitos? Ya se ha marcado una diferencia entre un hecho anterior parecido que fue cuando Cristina Kirchner deja el poder, asume Mauricio Macri, que ni siquiera van al mismo lugar. Cristina no fue. Exactamente. Ya se reunió el presidente Alberto Fernández con Javier Milei un poco después de la elección. ¿Qué se espera en este cambio de mando? A ver, de alguna manera el cambio de mando es un poquitito un anticlímax, considerando que el gran momento sorpresivo fue su rotundo triunfo en segunda vuelta, donde incluso se llegaba a considerar que el favorito era Massa por sus resultados en primera vuelta, y por lo tanto el triunfo de alguna manera fue el gran momento. Hoy día, sin embargo, Javier Milei ha tenido que ir moderando su postura. Ya está claro que va a gobernar con una serie de ministros que provienen precisamente del PRO, digamos, del bloque de derecha. La propia Patricia Bullrich va a ser nuevamente ministra de Seguridad. Por lo tanto, lo que yo creo que vamos a poder ver es una racionalización de un Macri que busca tener los mismos objetivos que ha planteado y que ya ha advertido que los cambios no van a ser inmediatos y que hay que prepararse para 2 años muy duros de esta inflación, pero que por el otro lado llega con la esperanza de poder cambiar la forma a través de la cual Argentina ha sido gobernada. Y aquí viene el viejo dicho de Einstein: no puedes esperar cambios si sigues haciendo exactamente lo mismo. Argentina lo ha hecho por 70 años y bueno, los resultados han sido desastrosos. Y en este momento, bueno, Milei y sus propuestas tienen una oportunidad. Ahora, ahí hay que matizar. Probablemente va a ser un gobierno ciertamente reformador, va a ser un cambio importante respecto a las políticas proteccionistas, estatistas del peronismo, pero tampoco podemos esperar un shock excesivo que demuela a la sociedad argentina, particularmente en las condiciones ya muy dramáticas de pobreza que se encuentran en este momento. Quizás el factor a nivel de comidillo, digamos, que sea más interesante va a ser los presidentes que vayan y los que no vayan. En ese sentido va Gabriel Boric, lo cual es una demostración de prudencia e inteligencia. Que no vaya Lula se entiende desde una perspectiva personal, pero es un error político mayor, no solo para Lula como tal, sino que para las aspiraciones del liderazgo regional brasilero. Por lo tanto, queda en una posición bastante más debilitada. Y bueno, lo que diga Macri, que la verdad sea dicha desde que triunfó su discurso inaugural, Milei, ¿no? Ha sido más bien de carácter, claro, ha sido, perdón, que Milei ha sido bastante moderado, digamos. Recordemos esa frase: todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, que ciertamente ayudó a despejar una serie de fantasmas que existían a su alrededor. Uh-huh. ¿Y cómo están influyendo a propósito del triunfo de Javier Milei? Porque también se han dado señales desde el tipo, bueno, invitar obviamente a los presidentes a la asunción del mando, pero también ha invitado a ciertos personajes que han competido por la presidencia y son más favorables a la línea de Javier Milei. Y otra cosa interesante es, cuéntame tú qué influencia tiene desde el punto de vista internacional, es que se ha hecho cada vez más relevante figuras que no son mandatarios, no son representantes de los países, pero que adquieren una importancia, como por ejemplo Elon Musk, que es toda una situación que Elon Musk tuitea que vio un video de Javier Milei. Javier Milei dice que habló con Elon Musk y esto se transforma en una especie de hito comunicacional internacional. ¿Cómo están influyendo este tipo de figuras en los países en general? A ver, en términos comunicacionales, si es que consigue que Elon Musk vaya, lo cual no está bajo ningún punto de vista asegurado, porque es una persona que ha demostrado ser bastante caprichosa y bastante inestable, ciertamente es un golazo a media cancha. Las expectativas de Macri son conseguir inversiones garantizadas de Elon Musk en tanto la privatización de la gran industria fiscal, ya dijo, Aerolíneas Argentinas, los canales de televisión públicos, etcétera,
YPF, sin ir más lejos, y de la misma forma dar un golpe de imagen que permita de alguna manera superar lo que de otra forma podría ser, reitero, una suerte de anticlímax. Ver un Milei moderado pareciera ser hasta una contradicción lógica en sí misma. Ahora, en el caso de Elon Musk, en particular, él es una figura bastante particular. Es un excéntrico que ha sostenido que las pirámides de Egipto fueran construidas por alienígenas, y una sucesión de otros temas. Es cierto que también su genialidad brilla con SpaceX, va a ser el que va a llevar su industria de cohetes, va a ser la que va a llevar a la NASA a Marte, digamos, ahora los va a llevar a construir una estación espacial en la Luna, quiere decir la compañía Tesla, etcétera. Por lo tanto, yo no lo materializaría como un beneficio material directo y concreto. Musk tiene una cantidad gigantesca de dinero, pero no tiene tanta como antes, después de haber adquirido Twitter, hoy día X, y con todas las circunstancias que lo han acompañado. Por lo tanto, no sé si es que tendrá realmente la liquidez, no podría decirte, para efectivamente comprar alguna de estas empresas o tener un impacto de mayor duración y de mayor confianza en lo que viene para Argentina. Pero ciertamente es una ayuda comunicacional para un Javier Milei que ha sido permanentemente muy amigo de las redes sociales, de los medios de comunicación. Es una persona que ha desarrollado una candidatura sobre la base de medios, evitando las intermediaciones de los partidos políticos, que en el caso de Argentina, como en buena parte de Latinoamérica, están profundamente desacreditados, y él se presenta como una suerte de Cristo en el templo, o como fue el caso chileno, el 52, digamos, Carlos Ibáñez con una escoba para barrer la corrupción. Entonces, este tipo de personajes excéntricos le visten esta condición de alternativo, esta condición de externo. Oye, Fernando, quería hablar sobre otro tema también regional, y es la situación que está pasando en Perú, a propósito de todo en torno a Alberto Fujimori, a su liberación. ¿En qué momento político está nuestro país vecino? ¿Por qué se produjo esta situación? ¿Por qué ahora también? Sobre todo porque las últimas noticias que nos habían llegado de Perú era lo que había pasado con el presidente Castillo, y ahora vemos esto. ¿En qué está nuestro vecino del norte? Lamentablemente, en términos político-institucionales, la situación peruana es una catástrofe, y eso se debe en forma paradigmática a su sistema político. Un Congreso unicameral absolutamente fragmentado, con docenas de partidos políticos, ninguno de los cuales tiene más allá de un puñado de congresales, un nivel de maquiavelismo y negociación política extremo, donde todo se vende a cambio de un par de votos y una ley aprobada, y una presidenta que en este momento necesita apoyo con cierto grado de desesperación. Y el precio de los fujimoristas siempre ha sido, como lo fue en su momento con Pedro Pablo Kuczynski, la libertad de Alberto Fujimori. Ahora, esta situación se ha ido complicando, hubo un enredo en el decreto que le da la libertad, posteriormente intervino en una acción que es difícil de comprender, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual trató de hacer imponer un fallo propio sobre la soberanía del Perú, algo que estaba condenado inmediatamente al fracaso. Ningún peruano, quiero creer que tampoco ningún chileno, estaría dispuesto a permitir que un órgano internacional impusiera, digamos, una interpretación de justicia por sobre lo que plantea nuestro sistema político, nuestro sistema de tribunales, nuestro sistema judicial. En esa situación todo pareciera indicar que Fujimori va a permanecer libre y, recordemos que es una persona de 90 y fracción años, digamos, y que claramente ya pasó cualquier posibilidad de volver a la política activa, y todo sugeriría que más bien lo que se le está permitiendo es vivir sus últimos meses, 1 o 2 años, en su casa, digamos, antes de fallecer. Pero esto solo confirma la debilidad extrema de la presidenta Dina Boluarte, que tiene que estar dispuesta a negociar hasta la libertad de Alberto Fujimori, un, digamos, mantra, digamos, de la democracia peruana recuperada tras el Fujimorato, digamos. Por lo tanto, se genera una situación extremadamente complicada y bueno, otro incidente, otro spike, otra crisis más que se desarrolla dentro del sistema político peruano, cortesía del sistema que te mencionaba,
y que lleva a que políticos o personas puedan llegar a la primera magistratura sobre plataformas que directamente son populistas. El caso del presidente Castillo llegó a rondar el ridículo, digamos. Y qué decir de su intento de golpe de Estado por televisión sin tener fuerzas militares. Bueno, de alguna manera ellos requieren una intervención institucional particularmente fuerte, y en esa situación mucho me temo que eso va a llegar solamente de la mano probablemente de una nueva autoridad fuerte en el mediano plazo. Fernando, ciertamente no en el gobierno de Dina Boluarte. Sí, claro. Y llevándote a otra zona geográfica, ahora a Centroamérica, que se acaba de anunciar ya la papeleta donde Nayib Bukele compite nuevamente a la presidencia de la República. Está compitiendo contra los partidos tradicionales también, el FMLN, Arena, están compitiendo, pero ya habíamos visto lo que dicen las encuestas respecto a la popularidad del presidente del Salvador, también la imposibilidad institucional que tenía para reelegirse y que nuevamente va a la reelección. Desde tu punto de vista, ¿debería pasar algo distinto a la reelección del presidente Bukele, y en ese sentido se consolida un poco su figura como modelo alternativo, a propósito también de los resultados en materia de seguridad que ha tenido? Hace poco El Salvador publicaba que tenía 500 días sin ningún asesinato, lo que no solamente es un logro tremendo para ese país, sino que también para cualquier país de Latinoamérica. A ver, sí, pero es bailar con el diablo. Bukele está violando explícitamente la Constitución, está usando un truco que no pasaría ningún tipo de examen constitucional medianamente racional, que es pedir 6 meses de licencia para cumplir con un precepto constitucional que establece ese plazo como para poder volver a presentarse. En ese sentido, si bien es cierto, los resultados de las políticas de Bukele, aunque admitidamente con fuertes cuestionamientos respecto a sus procesos de gestión, etcétera, son fabulosos en el plano de la seguridad, más allá, por supuesto, te reitero, de los costos hundidos, el problema que tiene es que está violando la Constitución. Entonces, por más resultados efectivos que ello pueda tener, por más fantástico que sea, por más popularidad que tenga con la población, esto lamentablemente es algo que se pierde una sola vez. Y en ese sentido, el riesgo y el peligro que ello conlleva en el corto mediano plazo es que estos salvadores de la patria terminan convirtiéndose en dictadores vitalicios e incluso dinásticos. Recordemos Papa Doc Duvalier, la dinastía de los Somoza en Nicaragua, que redundó finalmente ahora en la dictadura de Ortega. Es decir, al final del día puede que haya resultados menos prácticos en un proceso democrático, incluso frustrantes, pero salirse del sistema conlleva abandonar estructuras básicas de convivencia que tarde o temprano se terminan pagando. Porque si se violó la Constitución una primera vez y se está haciendo por una buena causa, entre comillas, bueno, esa misma situación la reclamaban otros que también reclamaban superioridades morales y miren lo que terminaron. Entonces es sumamente complejo. Las reglas del sistema existen por algo. El viejo dicho de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Me temo que son una advertencia que, por más simpática que pueda ser, recordemos la encuesta donde para los chilenos el Bukele es el presidente que tiene el 76% de aprobación, digamos. Sí, increíble. Pero por más amable que nos resulte, el precio que se tiene que pagar es brutal. Y en ese sentido, bueno, primero, no quiero que, ojalá Chile nunca llegue a los niveles de violencia que tenía Salvador antes de Bukele, y sobre todo, ojalá no tengamos que recurrir a mecanismos como el que está usando en el día de hoy. Fernando Wilson, analista internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.